Reciba un cordial saludo a autoridades universitarias, estudiantes, público en general. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en colaboración con el grupo de investigación Science Lab. A continuación, damos paso al doctor Roberto Aguiar, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradezco a la ingeniera Carolina Peña por haber aceptado dar esta conferencia. La peligrosidad sísmica es un tema muy importante. En esta semana vamos a dictar 3 conferencias sobre esta temática. Una la de ahora, otra el jueves, en la que participa la doctora Alicia Rivas, el ingeniero Brian Cagua, el ingeniero Patricio Palacios, y la próxima semana, el próximo lunes, también continuaremos con esta temática de la peligrosidad sísmica. Es un tema muy importante y que estamos muy ansiosos de escucharle a usted, porque nos está trabajando con 2 personas que dominan este tema, como son la doctora María Belén Benito, que es una autoridad mundial en el tema, muy conocida, de la Universidad Politécnica de Madrid, y la doctora Alicia Rivas. Entonces tenemos bastante expectativa por escucharle. Le deseamos suerte y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestra conferencista, la ingeniera Carolina Peña. Me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. Carolina Peña, geóloga titulada de la Universidad de Concepción, Chile, en el año 2019, desarrolló su memoria de título estudiando en la relación tectónica-volcanismo. Ha participado en diversos congresos, como el 15º Congreso Geológico Chileno, el 8º Simposio Internacional de Geodinámica y en el primer Congreso de la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Gracias a una beca de la Fundación Carolina, recientemente finalizó el máster de análisis de riesgo sísmico mediante tecnologías geoespaciales en la Universidad Politécnica de Madrid, donde llevó a cabo uno de sus primeros estudios sobre la peligrosidad sísmica asociada a fallas activas de Chile. Estamos muy contentos de que nos comente sobre este tema muy interesante, estimada ingeniera. Damos la palabra para su conferencia. Vale, muchas gracias. Primero que todo, me gustaría agradecer la invitación a participar. Tal como se presentó, yo soy geóloga y les voy a hablar un poco de mi trabajo de fin de máster que defendí hace poco. Trabajé con las doctoras antes mencionadas, con María Belén Benito y con Alicia Rivas, quienes me ayudaron profundamente en este trabajo, así que espero que sea de su interés. El título es Caracterización de la peligrosidad sísmica en Chile asociada a las fallas activas. A modo de introducción y como de forma más antecedente, la peligrosidad sísmica en Chile se ha visto profundamente desde el tema de la subducción, dejando un poco de lado lo que son los sismos corticales. Claramente los sismos de subducción han provocado mayores desastres y mayores daños. Sin embargo, han habido terremotos asociados a las fallas, como es el caso del enjambre sísmico que ocurrió en Aysén en el año 2007, cuya magnitud máxima fue de 6.2 magnitud momento, lo que genera un gran deslizamiento de tierra con un posterior tsunami y que acabó con la vida de 9 personas. Por lo tanto, existe capacidad sismogenética de las fallas para generar grandes movimientos del suelo. Es por eso que se busca llenar un poco este vacío de conocimiento que se tiene todavía en mi país acerca del potencial y de la amenaza real que presentan los sismos corticales. Se definió el objetivo del trabajo, caracterizar y estimar la peligrosidad sísmica asociada a las principales fallas activas de Chile, y con ello también se trabajó distintos objetivos específicos. En primer lugar, una actualización de la base de datos de las fallas activas que se tiene hasta el momento del país. La peligrosidad sísmica se calculó mediante 2 metodologías distintas, la metodología probabilista y determinista, y se plantearon líneas de trabajo futuro. La idea era básicamente hacer una primera aproximación
a lo que es la peligrosidad sísmica en fuentes específicas en el país. El área de estudio Chile continental, que para facilitar un poco los resultados y la representación de los mismos, se dividió en 4 zonas principales. La zona norte, en el extremo norte, la zona central, que abarca la parte centro del país, la zona sur y la zona de Magallanes. Bueno, antes de continuar, quería hacer un alcance de marco teórico cortito con conceptos, con definiciones básicas de los conceptos. En primer lugar, lo que es peligrosidad, que se escribe tal como indica la fórmula y se entiende como la probabilidad de excedencia de cierto nivel de movimiento durante un periodo determinado en un emplazamiento específico. Cuando el periodo se correlaciona con un año, se habla de la tasa anual de excedencia, cuya inversa es el periodo de retorno. De esta forma se tiene, por ejemplo, que a 10% de probabilidad de excedencia en 50 años se tiene un periodo de retorno de 475 años. Y otro concepto utilizado en mi trabajo fue el coeficiente de variación, que relaciona un poco la variabilidad entre un conjunto de datos y se obtiene dividiendo la desviación estándar por el promedio de ellos. Los factores que están involucrados en la peligrosidad sísmica son 3. La fuente, es la trayectoria y el efecto de sitio, cuya convolución de ellos da como resultado el movimiento final que se obtiene en un emplazamiento. Así, a modo muy general, la fuente corresponde como a la caracterización del potencial sísmico, o sea, como a la ruptura en sí. Hay distintos parámetros que están involucrados en esto, como puede ser la geometría del plano de falla, la tasa de deslizamiento y de acumulación de energía en el fondo, los tiempos de recurrencia y el valor del terremoto máximo o Mmax que es capaz de generar cada fuente. La trayectoria, que tiene que ver con la propagación de las ondas, está modelada por los modelos de atenuación, los cuales pueden ser empíricos o analíticos. Ambos se obtienen por medio de bases de datos acelerométricos. Y el efecto de sitio, que en el fondo es una modificación de la señal sísmica por las variaciones de geología o de la topografía que se da en los últimos metros bajo el emplazamiento. Con todo esto se obtiene el movimiento final. Tengo que destacar que en este trabajo el efecto de sitio no se consideró mayormente. Ahí lo voy a explicar. Bueno, para el cálculo de la peligrosidad, considerando estos 3 factores, se tienen distintas metodologías. La metodología probabilista y la metodología determinista. En la primera de ellas se incluyen todas las fuentes y están asociadas a una probabilidad de excedencia, esto dentro de un área de influencia alrededor del emplazamiento. Mientras que en una metodología determinista se fijan parámetros sísmicos concretos que están asociados generalmente al escenario más desfavorablemente posible, manteniendo un criterio conservador. Dentro de los modelos de recurrencia o leyes de recurrencia, se tienen, por ejemplo, 2 tipos. El terremoto característico, en el cual se asume una liberación de toda la energía en un solo evento de forma periódica constante, o el modelo de Gutenberg-Richter, que hace una relación entre la frecuencia de los eventos dependiendo de la magnitud de estos. En el contexto geotectónico del país, se tiene en primer lugar la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es una convergencia oblicua a una alta velocidad de aproximadamente 66 milímetros por año. Más hacia el sur, alrededor del 46 grados de latitud sur, se ubica el punto triple en el cual se separan la placa y se genera la placa antártica, la cual converge de forma ortogonal a 22 milímetros por año. Y finalmente, en la parte más extrema sur del país se tiene un límite transformante de movimiento sinestral entre la placa sudamericana y la placa de Escocia. Bueno, las fallas en Chile se han conocido a lo largo de los años por medio de cartografías del Servicio Nacional de Geología y Minería y por distintos estudios y publicaciones que se han realizado. A modo de estos estudios, los que son recopilatorios y yo rescato como más importantes son los que se observan ahí. En primer lugar, el año 2000, una colaboración de la BENU con el Servicio de Geología de los Estados Unidos para incorporar los conocimientos de fallas que se tenían del país a una base de datos mundial. Posteriormente, en el año 2016, el Global Earthquake Model impulsa el proyecto SARA, y en que una de las líneas de trabajo impulsaba crear una base de datos a nivel de Sudamérica de las distintas estructuras.
Y recientemente, a principios de este año, Maldonado y colaboradores publicaron una base de datos de fallas activas de Chile. Este trabajo tomó como el punto de base de mi trabajo de fin de máster. En este trabajo se contienen 958 fallas agrupadas en 17 sistemas diferentes, de los cuales quisiera destacar algunos, como por ejemplo el sistema de fallas de Atacama en el norte, que está ubicado hacia la costa, mientras que en la parte más de la cordillera se tienen los sistemas del Salar de Atacama y de la cordillera de la Sal. Hacia la zona centro, muy importante está la falla de San Ramón, que está en el borde de la capital, de Santiago, y hacia la costa la falla de Pichilemu, la cual tuvo movimiento posterior al terremoto del año 2010. En la parte sur tenemos el sistema de fallas de la Nalve y el sistema de fallas Liquiñevsky, que es un sistema de falla de bastante extensión, de aproximadamente 1200 kilómetros, de movimiento dextral que está dado por la convergencia oblicua que ocurre aquí. Dentro de los sismos corticales que han pasado a lo largo de la historia, ahí se muestran en pantalla, estos son sismos sobre 5, con epicentros superficiales. Algunos de ellos estuvieron ubicados más cerca de poblados de zonas urbanas. Y quisiera destacar el de Aysén, que es el único que se tiene registro de víctimas fatales. En cuanto a la metodología seguida, en este trabajo se dividió básicamente en 4 etapas. La primera de ellas es una caracterización de la fuente sísmica, después una selección de los modelos de detonación, los cálculos de la peligrosidad propiamente tal, y finalmente la representación, análisis y discusión de los distintos resultados. La primera etapa consta de una serie de pasos. En primer lugar, se tomó la base de datos inicial anteriormente mencionada y se actualizó un poco con las publicaciones recientes, especialmente de este año, y además se agregó el sistema de falla de Magallanes-Fagnano que no estaba incluido, que corresponde al límite transformante que también mencioné anteriormente. Después se hizo un cálculo de los valores de los terremotos máximos capaces de producir por cada fuente, de acuerdo a fórmulas empíricas que relacionan los largos de ruptura con las magnitudes de los terremotos que pueden generar. Se utilizaron 4 propuestas distintas de distintos autores y se hizo un promedio simple de todos ellos y se trabajó con este valor. Posteriormente se hizo una selección de fallas de acuerdo a la información disponible. Esta información disponible es bastante limitada, ya que los estudios que se han realizado son bastante locales, en fallas o en trazas muy puntuales, siendo un limitante muy grande el valor de la tasa de deslizamiento. Aquí se hizo una preselección de fallas, una selección y se fue separando igual lo que eran las fallas principales de las fallas secundarias. Posteriormente se hizo una simplificación de las trazas de falla con el fin de poder ingresar los datos a los programas de forma más fácil, por lo que se tuvo que ir jugando un poco con la geometría de los distintos planos. Y se utilizó igual harta de trigonometría para ir verificando cuáles son los puntos vértices de profundidad, que siendo como con mayor incertidumbre. Y finalmente, por medio de distintas operaciones matemáticas, se sacaron parámetros sísmicos a partir de la información que se tiene, especialmente a partir de las tasas de deslizamiento que se obtuvieron los tiempos de recurrencia. Posteriormente, en la segunda etapa, se hizo la selección de los distintos modelos de detonación o de ecuaciones de predicción del movimiento. Y como antecedente se tiene que en Chile no existe ningún modelo definido o calibrado con datos de Chile, ya que estos son bastante escasos. Por lo tanto, se tuvo que recurrir a modelos de otras regiones. Se utilizó como criterio principalmente una compatibilidad con el ambiente arquitectónico, los rangos de aplicabilidad, de distancia y de magnitud, y publicaciones previas de trabajos que se han realizado en Chile y que ocuparon ciertos tipos de modelos. Se escogieron 6 de ellos y se calcularon todos los cálculos de peligrosidad para cada uno de estos modelos y posteriormente se hizo un promedio de estos y dando los resultados finales. En los cálculos de la peligrosidad propiamente tal, tenemos las estimaciones probabilistas que se hicieron para las 69 fallas seleccionadas, divididas en las 4 zonas. Se utilizó el programa de R-Crisis y se calcularon las peligrosidades tanto para un modelo de recurrencia de terremoto característico como para Gutenberg-Richter,
utilizando un BC30 fijo de 760 metros por segundo. En el caso de las estimaciones deterministas, se escogieron 7 escenarios sísmicos, se utilizó el programa OpenQuake Engine y se escogieron los parámetros de un escenario más desfavorable utilizando el mismo valor de BC30. Finalmente, para la representación y análisis se hicieron distintas cartografías, tanto de la base de datos de fallas, la cual se actualizó, las aceleraciones sísmicas esperadas, en el caso de la metodología probabilística, se representaron los valores únicamente de PGA para distintos periodos de retorno. Y en el caso de la metodología determinista, se representaron los valores de PGA y de la ordenada espectral de un segundo. Y finalmente también, relacionado a la metodología probabilista, se realizaron los mapas de coeficiente de variación. Bueno, cabe mencionar que para este trabajo se tomaron en consideración ciertas hipótesis, como extrapolación de datos, promedio de rango de ellos, aproximaciones y apoyo a literatura. Y esto se utilizó básicamente para estos 4 parámetros: para la tasa de deslizamiento, el sentido de movimiento, el buzamiento y la profundidad. Por ejemplo, hay otros trabajos que entregan el buzamiento o la profundidad como un rango. En estos casos se tomó como valor final el valor promedio de los extremos. O, por ejemplo, en el caso del buzamiento, hay algunos autores que definen los planos como subverticales, entonces se tuvo que definir qué cierto ángulo se iba a considerar. Ya, pasando ya a los resultados. En primer lugar, para la base de datos de falla, aquí se observa un mapa en que se aprecian las distintas trazas. Todas las trazas que se ven en gris, que en verdad se ven poco, son todas las fallas de las cuales no se tiene información de la tasa de deslizamiento, y las cuales son aún cerca de un 70% del total de las trazas de falla. Los colores más oscuros indican valores más altos de tasa de deslizamiento, los cuales se observan para la zona sur y para la zona de Magallanes principalmente, siendo que en la zona centro se observan pocas fallas que se tiene conocimiento de estos valores, y en la zona norte también, con valores bastante bajos. Dentro de los resultados del método probabilista, yo aquí solamente voy a presentar lo que corresponde a un periodo de retorno de 475 años. Entonces, para la zona norte, para un modelo de terremoto característico, se tiene un máximo de 0.26 G en la falla que está señalada, que es la falla de Pisagua. Y los valores de COP, que indicarían en este caso bajos valores, mayor consistencia de los datos, se estarían en las cercanías de las fallas de Bajo Moy. En el caso del modelo de Gutenberg-Richter, los valores ascienden considerablemente. El mayor valor se obtuvo para la misma falla y alcanzó una PGA de 0.57 G, mientras que los valores de COP se encuentran más consistentes en las cercanías directas de las trazas de falla, especialmente de las que están señaladas con las flechas. También se observa una zona en la que existe un mayor valor de COP hacia el noroeste de la falla de Chumet. Para la zona centro, en un modelo de terremoto característico, la verdad es que las aceleraciones fueron bastante bajas, no alcanzan a sobrepasar el 0.1 G, y los valores de COP se muestran en un rango medios. Sin embargo, para un modelo Gutenberg-Richter, la aceleración esperada es bastante más alta, de 0.54, en la cercanía de la falla San Ramón, cerca de la capital de Santiago. Y en los mapas de COP se pueden ver que existen menores valores en las partes más próximas a las fallas, y valores mucho más altos en lo que es la parte norte y en la parte oeste. Para la zona sur se obtienen aceleraciones extremadamente altas, de 1.14 G, en un valor en una traza súper localizada y precisa, que está hacia el sureste de la ciudad de Coyhaique, mientras que los valores de COP se muestran más consistentes en 2 de las trazas que tienen mayores tasas de aceleración, o sea, de deslizamiento, que corresponden a la falla de Liquiñe y al punto que está hacia el sureste de la ciudad de Coyhaique. En cuanto al modelo Gutenberg-Richter, las aceleraciones aumentaron considerablemente, alcanzaron el 1.43 G, pero los valores de COP se muestran bastante consistentes cerca de las trazas de falla a lo largo de todo el sistema.
Para la zona de Magallanes, en terremoto característico, el valor máximo de PGA es de 0.38, con valores de COV intermedios. Y para el modelo de Gutenberg-Richter se tiene aproximadamente 1 G en la misma zona, hacia el oeste del sistema de falla. Ya, dentro del método determinista, como mencioné antes, se definieron 7 escenarios distintos, que son las trazas de falla señaladas con las flechas. Ahí se observan 5 porque para la falla San Ramón, que está cerca de Santiago, se modelaron 3 escenarios distintos. Entonces, de norte a sur, para la falla Bajo Muelle, que está cercana a la ciudad de Iquique, se modeló un terremoto de magnitud 7 a 10 kilómetros de profundidad. Esta falla es una falla que tiene un movimiento inverso y se dio como resultado un valor de PGA máximo de 0.66 y para la ordenada de un segundo es de aproximadamente 0.5 G. También se calcularon los valores máximos y los valores que se obtienen para el centro de la ciudad. En este caso, para el valor de PGA se tendría una aceleración de 0.54 en el caso de la PGA y de 0.34 para la ordenada de alto periodo. La segunda falla escogida es la falla de Mejillones, la cual se ubica al norte de la ciudad de Antofagasta. Se utilizaron los mismos parámetros de magnitud 7 y de 10 kilómetros de profundidad, sin embargo esta falla tiene un movimiento normal. Las aceleraciones esperadas son de 0.47 G y de 0.39 G respectivamente como máximo de PGA y de ordenada de un segundo, mientras que el valor que se tiene en el centro de la ciudad es bastante más bajo, de 0.1 aproximadamente en ambos casos. Las fallas San Ramón, como ya mencioné, se modelaron 3 escenarios distintos. El primero de ellos es una ruptura completa de todas las fallas con una magnitud de 7.5 a 10 kilómetros de profundidad. Esta falla tiene un movimiento inverso, se alcanza a ver un poco lo que son los distintos límites de las comunas que conforman la región metropolitana de Santiago. Y bajo este escenario se tiene una aceleración máxima de 0.7 G en PGA, la cual llegaría al centro de la comuna de Santiago con una aceleración de 0.33 G. En el caso de la ordenada de un segundo, el valor máximo sería de 0.56 y al centro de la ciudad sería de 0.26. El segundo escenario corresponde a la ruptura del segmento 1, segmento norte, que tendría una magnitud aproximadamente de 6.4, con el epicentro ubicado al mismo punto que en el escenario anterior, y se tiene una magnitud, o sea, una aceleración sísmica esperada de 0.56 G para la PGA y de 0.37 G para la ordenada de un segundo. Esto disminuye con la distancia hasta el centro de la comuna de Santiago, en donde se obtiene una aceleración de 0.19 G y de 0.12 G respectivamente. El tercer escenario corresponde a la ruptura del segmento sur o segmento 2 con una magnitud de 6.1. Aquí se obtuvieron aceleraciones un poco más menores, de 0.5 G en el caso de la PGA y de 0.3 aproximadamente en el caso de la ordenada de alto periodo, los cuales llegan hasta el centro de la comuna con 0.15 G y 0.08 G respectivamente. Para la falla de Los Palos, esta falla ya se ubica hacia el extremo sur del país, está colindante a la ciudad de Puerto Aysén y es la que se vio afectada por el enjambre sísmico del año 2007 por una falla que estaba un poco más alejada. Esta falla está colindante a la ciudad, tiene movimiento dextral y se modeló con una magnitud de 7 a 5 kilómetros de profundidad. Esta profundidad es menor a las otras modeladas, ya que se usó los epicentros, o sea, los hipocentros del enjambre para fijar más o menos una profundidad. Aquí se obtuvo aproximadamente una aceleración de 0.5 en el caso de la PGA y de 0.4 en la ordenada espectral de un segundo. Finalmente, hacia el extremo sur del país, en la parte austral, se tiene el sistema de falla de Magallanes, que al ser un límite transformante igual puede generar mayores magnitudes. Se modeló una magnitud de 7.5
se generaron aceleraciones aproximadas de 0.5 G, tanto para la FPGA como para el orden espectral del segundo, las cuales, debido a la distancia, no alcanzan a afectar mayormente a la ciudad de Punta Arenas, que es el centro poblado más cercano. Ya, pasando ahora a la discusión, en primer lugar, antes de la realización de los cálculos de peligrosidad, posteriormente a la primera etapa en que se realizaron todos los cálculos de las distintas fuentes, se realizó una validación de la recurrencia que fue obtenida en base a los parámetros que se tenían de cada falla. Entonces se identificaron en primer lugar las fallas con un corto periodo de recurrencia, en este caso menor a 100 años, y se identificaron 3 segmentos que correspondían con esta característica: la falla Yelki, la falla Liquiñe y un segmento del sistema de falla Likinievski que está aproximadamente a los 46 grados latitud sur, los cuales dan una recurrencia de 40 años, 82 años y 27 años. Entonces, posteriormente se recurrió al catálogo sísmico de NAIC y se buscó todos los sismos mayores o iguales a magnitud 5 de los últimos 150 años, y esto con el fin de comprobar la actividad sísmica registrada es concordante con los valores de recurrencia obtenidos. A modo de ejemplo, para la falla El Yolki, la cual se observa como líneas negras, y los círculos rosados corresponden a los distintos epicentros de los sismos, se puede observar que ninguno de ellos se podría asociar directamente a un movimiento de la falla. Y los sismos de mayor magnitud, que serían en la parte más entrada hacia el mar, corresponden a sismos asociados a subducción, específicamente al terremoto del año 2010. Sin embargo, esta falla, Malnik y otros proponen para ella una tasa de deslizamiento entre 5 y 6 milímetros por año. Sin embargo, los mismos autores dan una serie de explicaciones de por qué, por medio de su estudio que hicieron paleosismología con las terrazas marinas del lugar, dan una tasa tan alta, y ellos mismos admiten que es difícil mantener una tasa de ese nivel como a largo plazo. Por lo cual, debido como a la duda que existe en este caso, no se consideró esta falla específica en los cálculos de la peligrosidad que se realizaron. Las otras dos fallas mencionadas sí se consideraron, a pesar de que ambas tienen unas tasas de deslizamiento considerablemente altas. Los autores postulan principalmente gran parte de movimientos sísmicos. Sin embargo, debido a que aún no se puede diferenciar qué parte se mueve y qué parte no, se consideran de todas formas. Pero eso vendría a explicar un poco los altos valores de aceleración que se tienen en puntos específicos. Otra discusión que se realizó en base ya a los resultados finales de la peligrosidad que se tiene, los distintos factores que pueden afectar. En primer lugar, el término del terremoto máximo, que ya como mencioné anteriormente, los valores de terremoto máximo que se utilizaron se obtuvieron mediante fórmulas que relacionan los largos de las rupturas con la magnitud que estas pueden generar, con la única excepción de que la falla haya tenido un registro de un sismo de mayor magnitud. Sin embargo, no se está considerando lo que son los valores de magnitud propuestos por los estudios paleosismológicos que se han realizado en ellos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Esta es la zona norte, en un periodo de retorno de 975 años, con un modelo de terremoto característico, que en el fondo es el que se ve más afectado por las diferencias de magnitud de terremoto máximo, ya que si se utilizaban los valores propuestos por la paleosismología para fallas como la falla de Mejillones o para la falla de Bajo Molle, sucedía que la peligrosidad no era visualizable en los mapas. Y esta es la razón por la cual para el trabajo se decidió utilizar solamente los valores de las fórmulas empíricas, para que es un poco más interesante de poder discutirlo y que se pueda visualizar. Otro factor que se consideró son los modelos de movimiento fuerte, y a esto se recurrió a los mapas del coeficiente de variación que se elaboraron a partir del método probabilista. En este caso, por ejemplo, para la misma zona, en las mismas características, se obtuvo este mapa de los coeficientes de variación, en los que se pueden ver valores muy altos en el sector norte. Y se identificó que se correspondían con los valores que dan como resultado al utilizar el modelo de Bohr y otros del año 2014. Ya que al no utilizarlo y dejarlo fuera de los cálculos, los coeficientes de variación varían de esta forma.
por lo cual se saca limpio que el modelo introduce una gran variabilidad de los datos, específicamente para las fallas inversas, ya que con los otros sentidos de movimiento no se generaban estas diferencias. Y por esta razón, este modelo no se utilizó para los cálculos ni para la zona norte ni para la zona centro, sin embargo sí se utilizaron para la zona sur y la zona de Magallanes, y que ninguna de estas dos zonas tiene fallas definidas con un movimiento inverso. Dentro de un resumen de resultados del método probabilista, en esta tabla se pueden observar los datos. Se tiene que los modelos de terremoto característicos dan aceleraciones más bajas que los modelos de Gutenberg-Richter. Esto es porque el modelo Gutenberg-Richter considera la liberación de energía a través de distintos eventos de magnitudes pequeñas y altas. Y también se tiene que la zona norte y la zona centro tienen aceleraciones mucho más bajas si se compara con la zona sur y la zona de Magallanes. De la misma forma, la siguiente tabla muestra un resumen de los valores obtenidos con el método determinista, en los cuales todos los valores dan aceleraciones bastante altas, ya que son modelos para un escenario bastante desfavorable, que no tiene asociada una probabilidad propiamente tal. Y los valores más altos corresponden al escenario de la falla de Bajo Muelle y para el escenario de la falla de San Ramón en un caso de una ruptura completa de la traza de falla. Quisiera destacar el caso de la falla San Ramón, ya que se ubica en el límite oeste de la capital de la región metropolitana. Los estudios sismológicos proponen terremotos de hasta 7.5 de magnitud, con una recurrencia entre 2.500 y 10.000 años. Sin embargo, también se tiene que el último gran evento fue hace 8.000 años, por lo cual se podría esperar un movimiento de la falla en cualquier momento. En cuanto a las localidades expuestas, se quiso hacer un listado con las áreas pobladas que estuvieran en la cercanía y mayormente expuestas a la amenaza de un movimiento, y se tomó como criterio dentro del método probabilista la categoría de ciudad o pueblo, con una aceleración mínima de 0.1 G en un periodo de retorno de 475 años, y utilizando el modelo de Gutenberg-Richter. Y de esta forma se obtuvieron un total de 37 localidades a lo largo del país. Dentro de ellas, como el top 5 de estas, está en primer lugar la falla de Río, o sea, la ciudad de Río Negro, con una aceleración sísmica esperada de 0.8, que está en la zona sur. Después, la ciudad de Puerto Aysén, la cual mencioné en el método determinista, con una aceleración de 0.64, que también está en la zona sur. La localidad de Puerto Chacabuco, que está súper cercano a Puerto Aysén. Después viene la localidad de Lonquimay, que está más al norte, pero sigue siendo dentro de la zona sur. Y posteriormente la región metropolitana, con una aceleración de 0.5. Aquí cabe mencionar que en la región metropolitana se incluyen varias comunas y ciudades y pueblos dentro de esto. Posteriormente, quiero mencionar esto de forma bastante rápida. Se realizó una comparación con un método zonificado que realizó Catalina Cabello en su trabajo de fin de máster, quien va a dar la charla y la exposición de este el día 26, así que aprovecho de dejar la invitación abierta a que la escuche. Ella trabajó con Chile en un método probabilista zonificado que básicamente toma que la probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos se considera homogénea dentro de un área definida. Y a modo de casi spoiler, se tiene que el método zonificado es de mayor utilidad cuando no se cuenta con información de las fuentes sísmicas. Sin embargo, cuando sí se cuenta con esta información, es mejor aplicar la metodología utilizada en este trabajo. Pues bien, los dejo invitados para asustarle, en que ella va a dar mayores detalles de la comparación de los distintos resultados. Finalmente, se plantearon lineamientos de trabajo futuro. Todavía hay mucho que hacer en mi país. En primer lugar, estudios en las fallas activas. Aún se tiene un vacío de conocimiento bastante grande en relación a los parámetros de cada falla, por lo que se desconoce el realmente potencial que tienen y el peligro que presentan para la población. Se deberían calibrar los modelos de atenuación con datos del país,
para que no se dé lo expuesto como por ejemplo con el modelo de Bohr en las fallas inversas. Se deberían cuantificar las incertidumbres que se toman en cada paso previo y a lo largo de toda la aplicación de la metodología. Se debería considerar el efecto de sitio. En este caso se considera un BC30 fijo, pero claramente el poder considerarlo podría variar bastante lo que significa los valores de las aceleraciones esperadas. Y eso también podría cambiar la situación de amenaza de las distintas localidades. También se podría considerar modelos de dependencia temporal relacionadas con el tiempo desde el último evento, porque cambian las probabilidades de ocurrencia de estos. La relación con peligros asociados, por ejemplo, o sea, en Chile últimamente se ha estado estudiando mucho la relación de los sismos corticales con sismos de subducción. Sin embargo, igual existen otros peligros como los deslizamientos o incluso las erupciones volcánicas que podrían estar asociados con los movimientos de las fallas. Se debería considerar la amenaza cortical en las normas sismo resistentes, por lo menos en el caso de Chile, la norma sísmica no considera ningún tipo de amenaza cortical, únicamente sismos de subducción. Y finalmente se debería trabajar hacia modelos híbridos que conjunten la metodología zonificada con la metodología basada en las fuentes específicas. A modo de conclusión, en primer lugar, los cálculos probabilistas entregan altos valores de aceleración a las cercanías de las fallas, especialmente para la zona sur y la zona de Magallanes. Las estimaciones deterministas entregan altos valores de aceleración, especialmente para las fallas San Ramón y las fallas de Bajo Moy. Las fallas San Ramón es una de las mayores amenazas que presenta el país en este momento. Al menos 37 localidades se encuentran expuestas a grandes aceleraciones. Y finalmente se evidencia con estos resultados la importancia de considerar la peligrosidad sísmica cortical en los planes de emergencia locales. Aquí están las referencias citadas a lo largo de esta presentación. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimada ingeniera Carolina Peña, por su excelente intervención. Realmente muy ilustrativo, un tema muy importante a considerar. Presento mis disculpas porque al inicio de la conferencia tuve un problema técnico. No pude prender mi cámara para hacer la presentación de la ingeniera. Y a continuación tendremos la ronda de preguntas por parte del auditorio. La primera pregunta es, le agradezco su exposición, ha sido un trabajo extenso y muy completo. Extiendo las felicitaciones. Los valores de aceleraciones encontrados en su trabajo, ¿en cuánto difieren con los que actualmente utilizan los reglamentos de diseño sísmico en Chile? La verdad no puedo responder a esa pregunta porque no lo conozco a cabalidad. Solamente recordar el hecho de que las normas están con valores de aceleraciones de subducción que en verdad siempre van a ser mucho más altas que las que se esperan para los movimientos corticales. En el fondo, para las fallas, los movimientos más altos estarían dadas como en las cercanías más próximas, propiamente tal. Pero no desconozco la verdad la información. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta respecto a qué consideraciones se deben tener para analizar la componente vertical del movimiento del terreno. La verdad tampoco lo puedo responder. Lo siento. Muy amable por por la respuesta. Realmente le agradecemos mucho por su participación. Tenemos más preguntas. Estimado doctor Ayar, Sí, ¿quiere decir unas palabras? sí, muy amable, muchas gracias. Yo quería, en primer lugar, agradecer nuevamente a nuestra conferencista y pedirle que por favor nos envíe el PDF de su presentación, al igual que su test de maestría, para leerle con mayor detenimiento. Sí, Aprovechando de que han habido pocas preguntas, yo tengo alguna inquietud. Usted trabajó con seis modelos de ecuaciones de movimientos fuertes. La pregunta sí. es, en el cálculo de la peligrosidad sísmica en forma probabilística,
hicieron varias ramas de cálculo, asignaron pesos o cómo lo hicieron esa parte de ahí. No lo quedó tan claro esto de con los 6 modelos que trabajó. De esos 6 modelos, ¿cuáles eran de corticales, de interfase, intraplaca? Ya, los 6 modelos que trabajé, todos los trabajé para cortical, porque me centré Así es. únicamente en las fallas. eh, y realicé el cálculo con todas ellas por separado y después las promedié de forma simple. O sea, en el fondo fue básicamente darle el mismo peso a cada uno, porque ya Ya, que no tenía ningún modelo como propiamente tal definido en el país, y vienen todos de otras regiones, no podía tener como el criterio para decir cuál es más importante que otro. muy bien, excelente. Y tal vez usted cuando modeló, usted modeló con 2 tipos de recurrencia, con el Gutenberg y Richter, me imagino, con el Gutenberg y Richter hay 2 modelos, el modificado y truncado, con el número 2, que es el que trabaja con el modelo crisis, y también trabajó la recurrencia con base al método del terremoto característico, creo que trabajó, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Nos puede hablar El un poquito modelo más de eso? el modelo Gutenberg-Richter que yo utilicé fue el modelo modificado. Los cálculos, los que realicé en base desde los parámetros de las fallas hasta poder ingresarlos a los programas, los realicé en base al paper de Rivas Medina y otros del año 2014. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho con su conferencia, muy interesante, y de favor envíenos lo que le indica hace un rato. Muchas gracias Un gusto, muchas gracias por la invitación. a usted. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para la ingeniera Carolina Peña. De parte de todos quienes organizamos este evento, auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. A continuación, me permito leer el certificado de reconocimiento que se otorga a la ingeniera Carolina Peña. Agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, con el tema Caracterización de la peligrosidad sísmica en Chile asociadas a las fallas activas. De esta forma, culminamos nuestro 31º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas. También aprovechamos para invitarlos del día 22 y 23 de julio, este día jueves y viernes, a las conferencias en homenaje póstumo al ingeniero Ignacio Rojas. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.